La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Pues son las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y a esta hora tengo el placer de saludar al portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Federico, ¿qué tal? Muy bien, lo primero de todo, ¿cómo estás? Siempre aquí toca, es inevitable preguntaros a todos los invitados cómo estáis, cómo estáis viviendo esta situación, etcétera. En lo personal, afortunadamente bien, sí que tuve a mi suegro en el hospital, pero ya salió afortunadamente y todo en orden y nada, yo bien. Ahora que podemos salir a correr por las mañanas, incluso mucho más desestresado de lo que he estado las últimas semanas, así que contento en líneas generales. Eso estoy yo de acuerdo también contigo, yo soy de los de correr. Sí. Y la verdad es que nos ha dado un poquito de vida, el poder volver a salir a... y además tú que vives ahí en una zona donde hay sitios para correr, se puede respirar un poquito de aire puro, pues la verdad es que muy bien. Pues me alegro mucho que estés bien y que tu familia esté bien y bueno, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué desde el punto de vista personal, que me hablabas antes, qué sensaciones tienes? ¿Qué impresiones te da todo esto? Hombre, desde luego ha sido un cambio drástico para todos, traumático sin ninguna duda. Yo creo que las primeras semanas nos ha dado un poco el vuelco la vida y a lo que estábamos acostumbrados a todas las personas, y sobre todo que yo creo que la situación nos ha llevado a intentar separar lo que es importante de lo que es imprescindible. No siempre este tipo de situaciones te ponen un poquito al límite y terminas, reencontrándote seguramente con muchas cosas que a lo mejor en los últimos años pues no se han tenido tan en cuenta y que ahora sabemos que son imprescindibles. Desde mi punto de vista y digamos en lo que tiene que ver con la política madrileña, pues evidentemente una revalorización de todo lo público y en particular de nuestro sistema sanitario, que se ha convertido en el salvavidas no simplemente de las personas que están enfermas y que están ingresadas, sino del conjunto de la sociedad. Uh-huh. ¿Tú crees que los poderes públicos están siendo suficientemente generosos con ese sistema sanitario y sobre todo con sus protagonistas? Y cuidadosos también. Yo creo que la generosidad en las decisiones en política no hay que medirlas exclusivamente por un momento puntual, ni por un gesto, ni por el número de fotos que un dirigente se hace en un determinado hospital. Yo creo que la generosidad y la ambición de proteger lo que es de todos y de garantizar la salud de todos los madrileños en este caso, pues se tiene que medir en base a la trayectoria, a lo que uno ha defendido, a lo que uno defiende y sobre todo a lo que uno está dispuesto a hacer en el futuro. Y en ese sentido, nosotros lo tenemos claro, tenemos que blindar la sanidad pública en España, fundamentalmente para evitar situaciones como las que hemos vivido en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Evidentemente, el virus no lo ha traído ningún partido político ni ningún dirigente político, por mucho que a veces en las tensiones de la política dé la sensación que algunos terminan pensando que es el adversario, el responsable de la pandemia. No, la pandemia no tiene responsables políticos, pero evidentemente la pandemia ha encontrado en determinadas políticas un aliado perfecto y en ese sentido, nosotros creemos que la pandemia, si tiene que servir para algo, es para enmendar los errores del pasado y en este sentido creo que blindar la sanidad pública y garantizar que las palabras recortes sanitarios no vuelven a pronunciarse en la Cámara Regional, pues sería un pequeño avance muy importante. Pues ya que hablamos de la Cámara Regional, ahora mismo la situación allí, la relación entre las fuerzas políticas, ¿cómo es? ¿Cuál es? Por nuestra parte, la relación siempre ha sido cordial y siempre hemos intentado mantener, incluso con las formaciones políticas que aparentemente están más alejadas en términos de posición política, siempre hemos intentado mantener una relación cordial y fluida. Fíjate, lo único básicamente que yo le pedí a la presidenta Ayuso cuando nos convocó, el primer día que salió todo esto del coronavirus y nos dijo que quería cerrar las escuelas de la Comunidad de Madrid, casi de un día para otro, nosotros le dijimos, presidenta, le vamos a apoyar en esta decisión, le vamos a acompañar en la rueda de prensa, a pesar de que no había tenido en cuenta nuestra opinión antes de adoptar la decisión, pero decidimos acompañarla, pero lo único que le pido es que tengamos una relación fluida
y que en la medida que vayan pasando cosas, pues podamos ir conversando. Después de ese día, pasaron 3 semanas hasta que la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a sentarse con la oposición. Nosotros siempre hemos tenido la predisposición no solo dialogar, sino intentar llegar a acuerdos de reconstrucción, en este caso, para la Comunidad de Madrid, para intentar enmendar los errores del pasado. Pero el problema que nos hemos encontrado es que en el lado del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es al final el que define cuál es el escenario político en el que se da la discusión, lo único que ha habido es polémicas, enfrentamiento y sobre todo intentar aprovechar la institución central de todos los madrileños, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, para hacer oposición al gobierno de España, y así es francamente difícil. Vamos a valorar entonces cómo ha sido la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid de esta pandemia en estas semanas, si ha habido, digamos, las luces y las sombras. Hombre, pues digamos, por decir alguna cosa en positivo, yo creo que, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid acertó cuando decidió aplicar la directriz estatal de intervenir los precios de los test, cuando se empezaba a ver que había una actividad especulativa detrás de estos. O acertó, aunque lo hizo muy tarde, cuando decidió invertir en tablets para los niños de la Comunidad de Madrid. Es verdad que lo hizo en una cantidad muy pequeña si lo comparamos con otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, la Comunidad Valenciana, que ha comprado del orden de 4 o 5 veces más tablets para los niños que la Comunidad de Madrid. Pero en todo caso es una política que, aunque es pequeña, es imprescindible y va en la buena dirección. Ahora, evidentemente, encontramos mucho más ejemplos de momentos en los que hemos ido pasando de la indignación a la vergüenza, en realidad, desde el IFEMazo, por ejemplo, ¿no? Esa situación esperpéntica en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid lanza invitaciones masivas en medio de un estado de alarma a cargos públicos, a todo tipo de personalidades, y nos encontramos ahí en el hospital de IFEMA con la que está cayendo y la presidenta junto con el alcalde repartiendo bocadillos de calamares, pues seguramente ha sido uno de los momentos más duros. En términos de políticas públicas, yo evidentemente creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha equivocado en varios momentos en relación a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que es donde todos sabemos que estaba desde el primer día la población más vulnerable y que creo francamente que no se ha estado a la altura, y por eso nosotros anunciamos el otro día en la Asamblea de Madrid que tan pronto como termine la crisis sanitaria, desde luego que promoveremos una comisión de investigación, porque yo creo que además se lo debemos a los familiares. En definitiva, yo creo que ha habido, como siempre sucede, algunos claros, pero en realidad la tendencia ha sido francamente negativa, de un gobierno muy encerrado en sí mismo y con poca voluntad de corregir los errores que ha ido teniendo. La última polémica fue la semana pasada y tuvo y tiene todavía mucho que ver con el hecho de si Madrid debe o no debe pasar a la fase 1 de la desescalada. En fin, nos dio momentos realmente curiosos en ese gobierno de coalición. Desde la posición de Más Madrid, ¿qué debe de ocurrir? Si se debe pasar o no, y si se debe pasar, en qué condiciones, qué debería haber ocurrido? Yo creo que, por suerte, no depende de lo que yo crea, de lo que yo desee. Por suerte tampoco depende de lo que Ayuso crea o desee, ni debería depender de lo que los sectores económicos quisieran en cada momento. Yo creo que tiene que depender de lo que digan los expertos sanitarios en base a los datos que proporciona el gobierno, que por cierto hasta ahora desconocemos absolutamente cuáles son esos datos. Yo creo que lo que sí sabemos es que la exdirectora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid la semana pasada informó negativamente sobre la intención de Ayuso de pasar a la fase 1 porque no tenemos recursos humanos suficientes para rastrear el virus, porque no tenemos garantizado el suministro de equipos de protección, porque no tenemos camas UCI suficientes, por una serie de criterios profesionales, y lo que nos encontramos es, con una dimisión forzada por parte de la presidenta, es decir, que el responsable político, en el momento en el que el técnico no le dice lo que quiere escuchar, sencillamente se lo quita del medio. Yo creo que, estamos en una pandemia
súper complicada, la gente lo está pasando mal. Por lo menos yo creo que los políticos deberíamos intentar estar un poquito a la altura, y efectivamente si hacen falta una serie de criterios técnicos objetivos para pasar de fase 1, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que tendría que hacer es trabajar discretamente y de forma constante con los profesionales para intentar conseguir esos objetivos, y una vez se den esos objetivos solicitarlo, pero intentar utilizar ahora el cambio de fase para confrontar con el gobierno de España, para protagonizar nuevos escándalos, es que yo creo que al final de todo esto lo único que ha quedado es una imagen pésima de la Comunidad de Madrid de cara al resto de España. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas ha habido gestos loables, solidarios, de una ejemplaridad absoluta por parte de la inmensa mayoría de la población, y a mí me molesta mucho que al final la imagen que quede sea la de una presidenta que está intentando utilizar este tipo de situaciones, bueno, para construirse un perfil público de enfrentamiento constante y, en definitiva, para cumplir con la misión que le ha otorgado su partido, que no es otra que hacer oposición al gobierno de España. Yo creo que, en fin, pedir responsabilidad no es pedir tanto. Pablo, mis contertulios, como no están aquí presentes, me envían las preguntas por WhatsApp, y María Fuster me ha enviado estas preguntas. Buenas noches, señor Gómez. Yo quería preguntarle, usted ha criticado esta mañana que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pedido el pase a la fase 1, argumentando que todos los expertos en la materia han dicho que no se debe producir ese cambio de fase. ¿Se refiere usted a esos expertos que todos desconocemos porque el Gobierno que usted apoya no quiere revelar los nombres? Luego, por otro lado, también le quería preguntar, su partido ha defendido que se bloquee en la Constitución un gasto mínimo en materia de sanidad. ¿Me puede explicar cómo quieren aplicar ese cambio constitucional estando las competencias transferidas, o es que están abogando por una recentralización de las competencias en materia sanitaria? Pablo. Bueno, yo respecto de la primera, yo creo que bastaría con que Ayuso hubiera hecho caso a la directora general de Salud de la Comunidad de Madrid, que en el momento en el que no dijo lo que Ayuso quería oír, se la quitó literalmente del medio. Yo creo que habría bastado con eso. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que aquí lo importante es hacer las cosas bien. Yo creo que, en fin, es verdad que el Partido Popular siempre está obsesionado con esto de si es el Estado, son las comunidades autónomas, tal. En estos momentos la gente lo que quiere es que se hagan las cosas bien, lo haga quien lo haga. La crisis de 2008 nos trajo la reforma del artículo 135 de la Constitución y el rescate a los bancos. Yo creo que ya es hora de poner en primer lugar a las personas, y nosotros por eso hemos propuesto la reforma del artículo 158 de la Constitución, para blindar la sanidad y para que nadie pueda volver a destruir 2.000 camas en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, como ha sucedido en los últimos años. Ese es el objetivo. Yo creo que eso sería una magnífica noticia para el 99% de la población, y a lo mejor puede ser una mala noticia para quienes tienen la esperanza de volver a hacer en la Comunidad de Madrid lo que hicieron en los años 2010, 2011, 2012. Pablo, ¿tú tienes la sensación de que hay dos maneras de gestionar esta crisis en el PP de Madrid? Es decir, una la de la comunidad y otra la del ayuntamiento. No sé si son dos, pero evidentemente hay opiniones diferentes, porque ya las hemos escuchado en las últimas horas de determinados dirigentes locales y regionales del Partido Popular, que no entendían cómo Pablo Casado se cuadraba de una forma tan clara con Isabel Díaz Ayuso ante unos comportamientos que yo creo que francamente no están a la altura. Pero no están a la altura no porque los protagonice una presidenta de la Comunidad de Madrid que es del Partido Popular, no están a la altura porque sencillamente chocan con el sentido común de la inmensa mayoría de los madrileños y los españoles en medio de una situación tan comprometida como es una pandemia. Evidentemente yo veo diferencias entre el estilo que ha demostrado Ayuso en estas semanas y el que ha demostrado Almeida. También veo algunas similitudes. Recordemos que en aquel camión en IFEMA repartiendo bocadillos de calamares, Ayuso no estaba sola, estaba acompañado del alcalde de la ciudad de Madrid, el señor Almeida. Es verdad que Almeida pidió disculpas más rápido. Muy rápido. Siempre, sí, mucho más rápido, y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, ahí estaba en todo caso. Pero Ayuso siempre va un poquito más tarde. Yo, en mi opinión, creo que eso tiene que ver
con que la situación en el Ayuntamiento es diferente a la situación en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid ha habido 4 años en los que el Partido Popular se ha tenido que estar en la oposición, y el señor Almeida gobierna ahora teniendo menos votos que Más Madrid en la ciudad de Madrid. Y evidentemente yo creo que Almeida, que yo creo que es una persona inteligente, se ha dado cuenta que tiene que incorporar a su proceder como dirigente y como alcalde algunas cosas que a lo mejor no le son propias, algún estilo un poco más dialogante, una forma quizá un poco más democrática, más integradora de entender la política, que a lo mejor, ya digo, no le son propias, pero se ve obligado a integrarlas, porque es que antes que estar Almeida estaba una señora llamada Manuela Carmena, que evidentemente ha dejado un pozo en la ciudad de Madrid muy importante. En cambio, en la Comunidad de Madrid nos encontramos a una Isabel Díaz Ayuso que sencillamente ha sido puesta al frente del gobierno regional para proteger el fuerte, es decir, para intentar proteger todo ese entramado político, institucional, empresarial que ha ido cultivando el Partido Popular en 25 años ininterrumpidos de gobiernos. Evidentemente, entre las prioridades de la señora Ayuso, la última de todas es tener una conversación y una lealtad con los grupos de la oposición. Y en esas situaciones en las que se está desarrollando la política en la Comunidad de Madrid respecto del Ayuntamiento. Mi compañera María Martín Revuelta está más preocupada por la situación económica. Esta es la pregunta que hace. Buenas noches, señor Gómez. Soy María Martín. El comercio local es uno de los motores de la economía madrileña y por su capacidad de generación de empleo, de generación económica, de desarrollo de nuestros barrios y de nuestros municipios. Pero se está viendo muy afectado, enormemente afectado por este parón de casi más de 2 meses. ¿Cuál es la alternativa de Más Madrid, no solo a nivel regional, sino también a nivel general, para que la salida de esta crisis sanitaria no conlleve a una crisis social y económica que se lleve por delante a nuestro tejido empresarial y de pequeñas empresas y de nuestro tejido de comercio local? Muchas gracias. Pablo. Sí, yo, gracias por la pregunta, me parece que es uno de los temas centrales. En las últimas semanas hemos escuchado a muchos dirigentes del Partido Popular hablar de esto que llaman la colaboración público-privada. Pero la realidad es que cuando traducimos eso a la realidad concreta, precisamente de la que habla esta pregunta, ¿no? La realidad de miles de autónomos, de pequeñas empresas, de gente que está soportando en sus propias espaldas todos los estragos de la situación que estamos viviendo. Ahí ya el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en concreto como que duda un poquito más y le tiemblan las piernas. Básicamente, si hablamos de recursos y del destino de los recursos públicos, tenemos que hablar de fiscalidad. Y ahí el Partido Popular tiene una propuesta muy clara. Lo ha dicho Ayuso en las últimas semanas. Ellos quieren conservar los privilegios fiscales para los que más tienen en la Comunidad de Madrid, y eso solamente se hace a costa de perjudicar el cubrir las necesidades que se están dando en algunas capas de la población, que desde nuestro punto de vista son centrales. Y los autónomos y las pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid no son simplemente centrales por una cuestión social, por una cuestión de justicia social, es que son determinantes para la recuperación económica de nuestra región. Esa es la perspectiva con la que nosotros lo afrontamos. Entonces, está muy bien hablar de la suspensión de las tasas, por ejemplo, para las terrazas, ¿no? Que se ha estado hablando en algunos ayuntamientos. Está muy bien hablar de pequeñas ayudas que se les puede dar en determinados momentos a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas que están en la primera línea en lo que tiene que ver con la recuperación económica. Pero en el fondo de lo que tenemos que hablar en la Comunidad de Madrid, si queremos hacer verdaderas políticas de recuperación económica con mayúsculas, es de una reformulación completa del modelo fiscal, y que efectivamente en una situación de emergencia nacional como la que estamos viviendo no se sostiene que el Gobierno de la Comunidad de Madrid le regale del orden de 2.500 millones de euros a los 4.000 madrileños que más dinero tienen en la Comunidad de Madrid. Yo creo que, en fin, es una cuestión de emergencia nacional, es una cuestión de justicia social, pero sobre todo es una premisa esencial
para la recuperación económica, y todo ese dinero tiene que ir precisamente para el impulso, para la cobertura de quienes peor lo están pasando en esta crisis, que son las familias más desfavorecidas, que son, por supuesto, los autónomos, que son, por supuesto, las pequeñas empresas. Pablo, todo eso debería de formar parte de algún tipo de acuerdo, que en términos nacionales se habla del acuerdo por la reconstrucción, pero también en Madrid debería de formar parte de algún tipo de acuerdo. ¿Es posible que ese consenso, eso se produzca? Por nosotros sí. Es decir, nosotros ya hemos dicho, lo hemos dicho públicamente en la tribuna de la Asamblea, que nosotros estábamos en disposición desde ya mismo de sentarnos a hablar con todos los grupos, y cuando digo todos los grupos no dejo a nadie fuera, porque los interlocutores que tiene Más Madrid no los define Más Madrid, los definen los ciudadanos en sus votaciones, en las elecciones. Y nosotros estamos en disposición de hablar con todo el mundo. Eso sí, que nadie espere que Más Madrid traiga una receta que ya se ha demostrado fallida. Cuando la señora Ayuso dice que la salida a la crisis económica en la Comunidad de Madrid pasa por reformar la ley del suelo y volver a la vieja fórmula de Rodrigo Rato y José María Aznar del pelotazo urbanístico, nosotros ya decimos que ahí no vamos a estar, que esa no es nuestra fórmula, que nosotros no vamos a participar en una reedición de algunas de las decisiones que nos llevaron a una burbuja inmobiliaria y que llevaron a un padecimiento inmenso de una parte importantísima de nuestra sociedad. Pero si de lo que se trata es de abrir una farmacéutica pública para que no tengamos que depender de los aviones que vienen de China, si de lo que se trata es de abrir una línea para la rehabilitación de edificios, para fomentar el empleo verde, para la reestructuración económica de la Comunidad de Madrid, para proteger a las familias que peor lo están pasando con una renta básica, para todas esas cosas, que cuenten con Más Madrid. Nosotros vamos a estar ahí los primeros. El diálogo y el acuerdo entre fuerzas políticas diferentes forma parte de nuestro ADN y ahí nosotros no tenemos ningún problema. Insisto, vamos a estar en ese diálogo en el momento en el que quieran abrirlo, claro. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que el diálogo, el acuerdo, exige también cesiones, ¿no? Concesiones y concesiones. Naturalmente. Nosotros, evidentemente, tenemos unos planteamientos. Nosotros representamos, en este caso, a 20 diputados en la Asamblea de Madrid. Somos la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid y con ese aval ciudadano es con el que concurrimos a la negociación y a la discusión política para intentar que el resultado sea lo más parecido a lo que nosotros entendemos que hace falta en la Comunidad de Madrid, pero evidentemente nosotros cuando nos sentamos en una mesa somos conscientes de que hay que aproximar posiciones y esa es nuestra filosofía, pero sí que tengo que decirlo con absoluta claridad, que si el plan de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el del pelotazo urbanístico, Más Madrid no estará en ese acuerdo. Eso también lo quiero decir con absoluta claridad. Pues no nos podemos ir sin comentar la última polémica del día y va de la mano de la pregunta que hace Sebastián Mariz. Buenas noches, señor diputado. Soy Sebastián Mariz, lobbyista y experto en relaciones institucionales. Hoy, Más Madrid y Podemos habéis exigido a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dé explicaciones sobre el aparthotel donde se aloja desde el 16 de marzo. La verdad es que se agradece este interés por parte de ambos partidos en velar y exigir por el uso transparente y justificado del dinero de los contribuyentes madrileños. ¿Vais a ser tan exigentes con el Gobierno nacional sobre el uso transparente y justificado del dinero de los contribuyentes nacionales en el gasto de más de 1.012 millones de euros en la compra de kits de test PCR y equipos de protección individual para los profesionales sanitarios de nuestro sistema nacional a empresas chinas? Gracias de nuevo, señor diputado, y cuídese. Pues ahí van las dos. Sí. Exigentes totalmente. Con el Gobierno de España lo hemos sido en muchas ocasiones. De hecho, no me pesa lo más mínimo reconocer, por ejemplo, que en la Asamblea de Madrid yo mismo desde la tribuna critiqué abiertamente y sin paliativos que el Ministerio de Sanidad hubiera autorizado todo el tema de Telepizza en la Comunidad de Madrid. Yo lo dije con absoluta claridad y no me pesa reconocerlo. Cuando se equivocan unos, yo lo digo,
y Más Madrid lo dice, y cuando se equivocan otros también lo decimos. Por tanto, exigencia, desde todo punto de vista. Ahí no vamos a tener ningún problema. Eso sí, el problema que ha habido con la señora Ayuso en el día de hoy es que básicamente se ha descubierto que lo que nos había dicho no era cierto. Yo cuando me he reunido con ella, lo que nos había transmitido, y lo digo yo en primera persona, que no es que me lo haya contado nadie, nos había transmitido que cuando le detectaron que tenía el COVID-19 se tuvo que mudar a un aparta-hotel y tuvo que aislarse. Y ahora mismo ya hay medios de comunicación que están dando como noticia probada que eso no es así, que ella se había ido a ese aparta-hotel incluso antes del estado de alarma, incluso antes de contraer el COVID-19. La verdad es que estamos preocupados porque es que a medida que pasan las horas, la suite de Ayuso se parece cada vez más al máster de Cristina Cifuentes. A primera hora han dicho que no suponía un coste para las arcas públicas, luego unas horas más tarde han dicho que lo paga Ayuso, pero no puede ofrecer las facturas. Yo, en este sentido, y tampoco me quiero extender, lo que le recomendaría a Ayuso es que aprenda de su antecesora y no cometa el error de ofrecer una versión distinta cada 24 horas. Si lo ha pagado ella, es tan sencillo como facilitar alguna factura o algún documento que lo acredite. Si de lo que estamos hablando, yo no lo creo, ojalá no, pero si de lo que estamos hablando es que a la señora Ayuso alguien le ha hecho un regalo o le han hecho un precio especial por ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de otra cosa. Eso es un delito, se llama cohecho, está en el Código Penal. Yo no digo que estemos en esa situación porque yo no lo sé. Espero que no. Pero, ya digo, yo creo que la presidenta lo puede resolver esto rapidísimamente, que enseñe la factura de que efectivamente es una cosa suya, y a mí, ya lo digo personalmente, me da exactamente igual donde viva la presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre que se lo pague ella, como hacen todos los madrileños y todas las madrileñas. Pues Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros aquí en el Balance de Capital Radio. Nada, muchas gracias, Federico, por la oportunidad y os deseo lo mejor. Aquí nos tienes siempre, los micrófonos están abiertos para vosotros. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos. Bueno, igualmente. Eso espero, que nos podamos ver algún día. No, hombre, no. Sí, hombre, sí, claro. Lo doy que sí. Por hecho. Un abrazo. Otro, hasta luego. Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.